Cuando son las 15 horas 2 minutos, continuamos aquí en el Observador TV y momento de nuestro espacio del Instituto Pasteur. En esta oportunidad recibimos aquí en los estudios a la doctora Mariela Volati. Ella es argentina, doctora en Ciencias Biológicas y desde el año 2006 dirige la unidad de Biología Celular del Instituto Pasteur de Montevideo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien, contanos un poco, bueno, en el 2006, recién charlamos fuera de cámaras, te convocan para formar parte del Instituto Pasteur en sus arranques, cuando arrancaba toda esta historia. ¿Qué hiciste hasta el momento y cómo fue? Bueno, te cuento un poco. Bueno, yo soy universitaria, bioquímica, originariamente soy de Santa Fe, estudié bioquímica en Santa Fe y después hice el doctorado en Ciencias Biológicas en Santa Fe. Luego tuve una experiencia postdoctoral en Alemania durante 6 años y estando ya en Alemania, se empieza a constituir el Instituto Pasteur y se empieza el reclutamiento del personal y bueno, fue ahí que en el 2006 fui reclutada para venir en cierta manera a armar, como todos los demás compañeros, el Instituto Pasteur. A partir del 2006 me hago cargo de la unidad de biología celular, que es una de las unidades que constituyen en el Instituto Pasteur y bueno, hace ya más de 8 años que estoy aquí en Uruguay. Y bueno, como te contaba, fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, porque en realidad fue empezar prácticamente de cero, con laboratorios vacíos, con oficinas vacías y armar todo eso desde el reclutamiento de las personas, instalación de equipos, puesta a punto de técnicas y bueno, hasta que eso la máquina empieza a funcionar. Bien, claro, un gran desafío, ¿no? Para ti y todo el equipo, que en la mayoría se mantiene. Sí, en la gran mayoría se mantiene, es más, creció la familia, porque en los últimos años, bueno, se ha duplicado o triplicado la cantidad, al inicio éramos unos 20, 30 personas y bueno, ahora ya estamos casi cerca de las 200 personas. Y bueno, particularmente en la unidad de biología celular, bueno, nuestro especial interés es el estudio de las células, es decir, el estudio y la manipulación de las células y bueno, ¿qué implica o qué es una célula? Muchas veces escuchamos la célula de aquí y de allá. Sí. Bueno, ¿qué es una célula? Bueno, es la unidad estructural y funcional de todo ser organismo, es decir, todo un ser humano está constituido por células y si bien el todo lo constituye cada una de las células, cada célula es individual y autónoma. Y entonces, ¿por qué es importante entender cómo está compuesta, cómo funciona una célula? Porque en realidad, cuanto más nosotros entendamos y comprendamos cómo funciona una célula, podemos reaccionar frente a una situación patológica. En determinadas patologías o enfermedades como el cáncer, la leucemia, etcétera, hay funciones o estructuras celulares que no están correctamente. Entonces, si nosotros podemos entender lo mejor posible cómo está compuesta y cómo funciona una célula, mejor vamos a poder entender o dar respuesta frente a situaciones patológicas. Otro ejemplo que podemos dar o cómo podemos hacer uso de la célula, es decir, cuanto nosotros conocemos a la célula, lo que podemos hacer es manipularla genéticamente. Entonces, en ese caso, la célula se convierte en una fábrica para producir algo que yo quiero. Entonces, de repente, o a una bacteria o a una célula, yo le incorporo un gen de algo que normalmente no lo produce, esa célula empieza a producirlo. Entonces, después, lo que produce esa célula puede ser purificado y puede ser utilizado, ya sea como vacuna, tanto para salud animal como para salud humana. Y bueno, y hay diferentes metodologías para estudiar a las células y una de las metodologías que nosotros utilizamos en la unidad de biología celular es la citometría de flujo. Bien, contanos un poco más qué es la citometría de flujo. Un poco más de la citometría de flujo. Bueno, la citometría, como la palabra dice, cito es de célula del griego y metría es la medida y es una tecnología que nos permite ver y analizar a las células. Entonces, lo que hace esta metodología es iluminar a las células con un rayo láser. Estas células tienen algunas moléculas o algunos componentes que se prenden y de alguna manera el equipo detecta esos diferentes colores que tiene la célula. Entonces, ¿qué nos permite? ¿Estas fotos que estamos viendo son del nuevo equipamiento que se ha adquirido? Exactamente, este es un nuevo citómetro de flujo que se adquirió, se terminó de instalar hace 15 días y este equipamiento, bueno, es único en Uruguay y único, digamos, en la región.
Y este equipo, bueno, nos permite analizar hasta 13 colores diferentes, digamos, por cada célula y a una velocidad de procesamiento muy alta. Nosotros podemos analizar hasta 50.000 células por segundo. Entonces, si uno piensa en la velocidad con que uno puede llegar a analizar esa cantidad de células, uno toma recién noción del impacto que puede llegar a tener esto. Desde el punto de vista diagnóstico, por ejemplo, se puede utilizar para diagnóstico de distintos tipos de leucemias. Entonces uno puede acelerar el diagnóstico, es decir, en corto tiempo yo analizo gran cantidad de células y puedo dar respuesta en un diagnóstico o en un pronóstico de una enfermedad, pero también para proyectos de investigación también, es decir, uno puede acelerar la investigación. O sea que la incorporación de esta tecnología sí tiene un gran impacto en la investigación. Un impacto que uno a veces no lo llega a dimensionar, pero realmente es un gran cambio, un gran salto, porque a su vez, bueno, no solamente la velocidad de procesamiento que nosotros tenemos de las células o analizar a gran velocidad, sino que también podemos medir muchos colores simultáneamente. Inicialmente uno podía medir 1 o 2, pero si uno combina más colores es mayor la cantidad de información que uno puede obtener, ya sea para dar un diagnóstico o para estudiar algo o para aplicarlo a algún desarrollo en particular. Y a su vez no solamente uno puede analizar, sino que puede aislar a aquella población que a uno le interesa. Entonces, hay muchos ejemplos en donde, por ejemplo, en determinadas patologías hay una población que está en muy baja proporción, es muy rara. Entonces, como nosotros podemos analizar gran cantidad de células, esa población que es muy rara la podemos ver, digamos, con este equipo y separar y la podemos analizar, que a lo mejor por otras metodologías no la estaríamos viendo o la estaríamos pasando por alto. Y también lo importante que tiene este equipo es que nos permite manipular muestras que presentan un potencial riesgo al operador. Hasta el año pasado podíamos procesar muestras, pero no podíamos procesar muestras que eran riesgosas para el operador, es decir, muestras que contengan agentes infecciosos, que implican un riesgo potencial de contaminación o de infección de la persona que está operando el equipo. Entonces, esto le agrega un valor agregado al equipo que se incorpora porque podemos llegar a analizar muestras que antes no podíamos analizar. ¿Por qué? Porque esto está contenido en una campana que va a, como dice la palabra, contiene o el agente infeccioso, el riesgo, etcétera. Entonces, estamos trabajando tranquilos, de primer nivel y estamos protegiendo. Y se puede ampliar también el espectro de investigación, porque si no se podía. Eso. Es decir, si bien era el abanico de aplicaciones que nosotros realizábamos era amplio, pero con esta posibilidad o este avance que hemos hecho con la incorporación de este equipamiento, nos amplía el rango o las aplicaciones que podemos darle. Y lo importante también que me parece que fue una gran ayuda para la decisión de la incorporación de este equipamiento fueron dos aspectos o dos elementos claves. Bueno, uno, en donde en primera instancia hicimos una reunión o un taller donde participaron diversas instituciones públicas y privadas, donde realmente se hizo un relevamiento de las necesidades que había aquí en el Uruguay. Qué tipos de muestra o qué tipos de necesidades tenían desde la clínica hasta la parte de investigación, hasta proyectos aplicados o incluso en empresas que se dedican al área veterinaria. Entonces, con todo ese relevamiento, utilizamos un instrumento de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que era un instrumento que otorgaba subsidios para equipamiento de punta inexistente aquí en el Uruguay. Entonces, este equipo cumplía todas las características, es decir, no existía en el Uruguay, aumentaba la posibilidad de muestras que podemos analizar en un ambiente bioseguro, digamos, donde varias instituciones se pueden beneficiar de la existencia de este equipo. De otra manera, uno tendría que mudarse
a otro país o generalmente al primer mundo para poder hacer determinados desarrollos o investigaciones. ¿Es muy costoso este equipamiento? ¿Salió mucho dinero? ¿A dónde se compró? Bueno, sí, salió bastante dinero, casi cercano al $500,000 y como te decía, el 75% del costo fue financiado por la ANI y el 25% fue financiado como contrapartida institucional. El equipo originariamente es fabricado en Estados Unidos, así que hubo que hacer la importación, instalación y entrenamiento. Eso también, me imagino que lleva tú una etapa más allá de instalarlo, de aprender a usarlo, ¿no? Exactamente, bueno, podemos dividir en dos instancias. Una primera instancia en definir cuáles iban a ser las características de este equipo, que se hizo, en función del relevamiento que se hizo de la demanda que hay y las necesidades de las diferentes instituciones. Se definió la configuración, que era lo que queríamos, en función también del dinero que teníamos. Se definió qué equipo se iba a comprar y, por un lado, una persona de la unidad se mandó a capacitar a Inglaterra, estuvo 2 semanas entrenándose en un equipo que ya estaba funcional allá. Y paralelamente, en enero de este año, llegó el equipo al instituto y la primera semana de febrero fue instalado y durante la segunda semana de febrero recibimos el entrenamiento para operarlo. Entonces, de aquí en más es el starting point, el punto de partida para comenzar a trabajar. O sea que, resumiendo, está bueno, siempre hablamos en los distintos espacios del instituto, que un poco bajar a tierra y mostrar, abrir las puertas del instituto, que muchas veces es ese edificio desconocido que uno pasa por allí, ¿no? Y mostrar lo que se está haciendo, que esta incorporación de esta tecnología va a ser de mucha importancia para los uruguayos, ¿no? Sí, la verdad que es un orgullo, digamos, y es algo valioso, ya sea para el instituto en sí y para el país, como por las posibilidades que brinda este equipo en cuanto ¿Nos pone a nivel de los mejores lugares del mundo? ¿Nos nivela en cuanto a en realidad sí, es un avance o nos permite posicionar como al Uruguay en ciertos estándares o ciertos niveles, o permite realizar ciertos desarrollos o podemos utilizarlo para determinadas aplicaciones que anteriormente o no podíamos pensar, o nos puede posicionar para hacer desarrollos, ya sea para la industria alimentaria, o incluso también se pueden realizar estudios en ecología marina, que eso tiene gran impacto en lo que es medio ambiente. Se puede utilizar para el desarrollo y estudio, por ejemplo, de una determinada vacuna para uso veterinario, qué vacuna funciona mejor o peor. Sí, país ganadero nos viene así. Claro, es decir, la verdad que puede tener, tiene impactos en diversos campos, ya sea la parte de medicina y la parte de biotecnología, la parte de medio ambiente, y todo eso impacta directa o indirectamente en el país y en el sector productivo. Y en esta área, más allá de esta incorporación, ¿cómo venía Uruguay? ¿Tenía un debe? ¿Estaba...? No, en sí, el primer citómetro que hubo en Uruguay fue en el año 94, en el ámbito privado para diagnóstico. Luego, en el 98, se incorpora el primer separador celular o citómetro de flujos en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Luego, en el 2006, nosotros, cuando se abrió el instituto, y hay diversas instituciones que tienen equipamiento más pequeño. Y si bien hay varios lugares que tienen este tipo de tecnología, la incorporación de este nuevo equipamiento nos amplía el rango de aplicaciones, porque por lo que te decía, es decir, hasta el momento con los equipos que nosotros teníamos podíamos leer hasta 7 colores, ahora podemos leer 13. Tenía un límite, una barrera que no se... Duplicamos la cantidad de colores que uno puede leer, es decir, se nos amplía el arco iris, y a su vez podemos manipular muestras que eventualmente pueden implicar un riesgo al operador.
Bien, así que bueno, doctora, muchas gracias por haber estado y seguramente en los próximos meses y años tendremos buenas noticias de lo que se pueda realizar con este sistema y con el trabajo que se realiza en el instituto. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias. Nosotros seguimos, en minutitos vamos a estar actualizando las noticias y luego viene Karina Novarese para hablar de los 25 años del Photoshop. Ya venimos. El Instituto Pasteur y se empieza el reclutamiento del personal y bueno, fue ahí que en el 2006 fui reclutada para venir en cierta manera a armar, como todos los demás compañeros, el Instituto Pasteur. A partir del 2006 me hago cargo de la unidad de biología celular, que es una de las unidades que constituyen en el Instituto Pasteur y bueno, hace ya más de 8 años que estoy aquí en Uruguay. Y bueno, como te contaba, fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, porque te convocan para formar parte del Instituto Pasteur en sus arranques, cuando arrancaba toda esta historia. ¿Qué hiciste hasta el momento y cómo fue? Bueno, te cuento un poco. Bueno, yo soy universitaria, bioquímica, originariamente soy de Santa Fe. Estudié bioquímica en Santa Fe y después hice el doctorado en ciencias biológicas en Santa Fe. Luego tuve una experiencia postdoctoral en Alemania durante 6 años y estando ya en Alemania se empieza a constituir. La realidad fue empezar prácticamente de cero, con laboratorios vacíos, con oficinas vacías y armar todo eso desde el reclutamiento de las personas, instalación de equipos, puesta a punto de técnicas y bueno, hasta que eso la máquina empieza a funcionar. Bien, claro, un gran desafío, ¿no? Para ti y todo el equipo, que en la mayoría se mantiene. Sí, en la gran mayoría se mantiene, es más, creció la familia, porque en los últimos años, bueno, se ha duplicado, triplicado la cantidad, al inicio éramos unos 20, 30 personas y bueno, ahora ya estamos casi cerca de las 200 personas. Y bueno, particularmente en la unidad de biología celular, bueno, nuestro especial interés es el estudio de las células, es decir, el estudio y la manipulación de las células y bueno, ¿qué implica o qué es una célula? Muchas veces escuchamos la célula de aquí y de allá. Sí. Bueno, ¿qué es una célula? Bueno, es la unidad estructural y funcional de todo ser organismo, es decir, todo un ser humano está constituido por... Cuando son las 15 horas 2 minutos, continuamos aquí en el Observador TV y momento de nuestro espacio del Instituto Pasteur. En esta oportunidad recibimos aquí en los estudios a la doctora Mariela Volati. Ella es argentina, doctora en ciencias biológicas y desde el año 2006 dirige la unidad de biología celular del Instituto Pasteur de Montevideo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien, contanos un poco, bueno, en el 2006, recién charlamos fuera de cámaras,